Vamos a continuar con, ya saben, compañeras, compañeros, tenemos ahora la ronda de preguntas. Les pido que por favor, ya sea que hagan la petición de la participación con la opción de participantes, levantando la mano, o pueden ustedes mismos escribir sus preguntas en el chat del evento. Cuando no intervengan, les pido de la manera más respetuosa que tengan apagados sus micrófonos. Nunca falta algún ruido ahí en casa, entonces para no, digamos, interrumpir el evento, les pido que mantengan sus micrófonos apagados cuando no participen. Bueno, ¿alguien gusta hacer alguna pregunta? Compañeras, compañeros, ya saben, la idea es hacer la pregunta, mencionar de dónde nos están acompañando y a quién va dirigida la pregunta. ¿Alguien que quiera animarse a hacer alguna pregunta? Bueno, en lo que se anima a alguien para hacer alguna pregunta, me gustaría preguntarle al doctor Ariel Vázquez. Doctor, en el caso de su análisis me llamó la atención, quizá haya sido una cuestión muy particular, Sí, que tomó en cuenta los municipios productores de mezcal. sí. ¿Hay alguna cuestión en específico que haya observado en estos municipios en términos de las políticas públicas que se podrían llevar a cabo en este momento? Sí, claro. Estos municipios particularmente son muy particulares en algunos casos porque hablando de Oaxaca tienen características de régimen de gobierno de usos y costumbres, por un lado. Por otro lado, son municipios que tienen mucho el tema de la apropiación ciudadana, de la participación y la colaboración, cuestiones que ya no lo vemos tanto en las zonas urbanas. Ellos de alguna manera participan, se organizan. El tema de la familia es una institución muy fuerte en el trabajo diario de la producción del mezcal, con muchas carencias. Y si lo ligo al tema del medio ambiente y la contaminación, estos temas, posiblemente haya algo, pero sin embargo, son municipios que no cuentan con grandes infraestructuras económicas. Y yo no sé, la mayoría no han tenido problemas de COVID en esta zona del Pacífico Sur, la mayoría de ellos. Pero el tema fundamental es un tema cultural, es un tema de mexicanidad, tienen características propias de ciudadanía, cuestiones inclusive hasta yo diría intangibles que por las mismas características culturales no las han perdido. Muchas gracias, doctor. Em, para la doctora Sandra Aguilar, doctora, parece ser, la verdad es que mis preguntas son más para clarificar porque no soy un experto en la materia, fue muy ilustrativo lo que nos indicó, pero también surgen dudas. Parece ser que la relación es bidireccional, ¿no? Entre la contaminación y también esta situación que está pasando, que estamos viviendo en la pandemia, podría ser que tuviera efectos en la contaminación de manera positiva. Ya nos decía que no es conclusiva la relación, pero en términos de la política pública, doctora, ¿sí se tiene espacio de acción para hacer algo más en este momento en la Ciudad de México? Es decir, eh, ¿cree que se podría hacer más de lo que se está haciendo? ¿O estamos muy restringidos también por la infraestructura que tenemos en la Ciudad de México? Eh, bueno, em, depende en qué parte de toda la cadena, ¿no? En términos, por ejemplo, de reducir las emisiones de movilidad, eh, hay todavía algunas cosas, hay todavía margen, definitivamente, y esto definitivamente tendría un efecto en la calidad del aire, como se ve, por ejemplo, en el paper que tengo sobre
las contingencias ambientales que generan al limitar la circulación de vehículos, pues en efecto se logran disminuciones en las concentraciones de contaminantes. Claro que lo que pasa es que hay que hacer políticas mejor diseñadas, eso definitivo. Entonces, tenemos ciertas políticas en la Ciudad de México que tienen el objetivo de ser políticas de la calidad del aire, en teoría, pero que han tenido resultados contradictorios. Por ejemplo, se sabe que hoy no circula tal como se instauró. En el largo plazo generó que la gente comprara un segundo auto, aún más contaminante, así una carcacha, pero con la que pudieran circular en los días en los que su otro auto no circulaba. Por ejemplo, los verificentros tienen un problema de corrupción muy fuerte. Me parece, creo que es el 10% de las pruebas han encontrado que tienen, que había, no sé cómo está el momento, no sé cómo está en este momento, pero en un estudio que se hizo hace algunos años, era casi el 10% de las pruebas del verificentro que tenían, que estaban corruptas, pues. Y, por ejemplo, el tema de la refinería es un tema en el que creo que el activismo ambiental de esta ciudad sí tendría que enfocarse para proponer que se cambie de modo de generación hacia un modo de generación basado en gas natural. Y eso podría tener impactos significativos de eficiencia energética y de reducción de contaminantes. Entonces, sí, yo creo que sí hay todavía bastante margen. Sería interesante también evaluar la parte de la pandemia en cambios en calidad del aire, que si bien va a ser pequeña, asociada al home office, que igual puede ayudar en el largo plazo. Pero todo esto son partes de un solo rompecabezas, porque como mencioné, la contaminación no es un fenómeno unidimensional, y entonces una sola política ambiental que suene bonito, así general, pues no va a funcionar, ¿no? Tiene que ser una política multidimensional también. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Jaime Lara, doctor, quizá, vamos, no estoy muy seguro si esto se puede observar en la encuesta, pero nos hablaba así de los diferentes efectos que ha tenido la pandemia en los diferentes grupos de trabajadores. Por lo que vi, parece que hay una situación complicada para los jóvenes, para los adultos mayores, para las mujeres. Eh, ¿Tiene que ver esto con qué tan flexibilizado se está volviendo nuestro mercado laboral, doctor Jaime? ¿Y cree que esta pandemia vaya a tener un efecto en el grado de flexibilización laboral? Bueno, esas son preguntas así como del $1,000,000 casi. Bueno, yo creo, digamos, si uno compara como con cosas que pasaron en el mercado laboral en crisis previas, pues sí es un impacto mucho más fuerte, ¿no? Pero obviamente también es, digamos, que esta crisis económica como que tiene otro origen. Entonces, creo que es difícil como ajustar y pensar y decir, es que en el intermedio de estas dos crisis, por lo menos digamos la del 2009, como que de hecho hubo un cambio en la regulación laboral, hubo una reforma, etcétera. Digamos, como situarlo, digamos, relacionado con esa reforma, ¿no? Digamos, lo que sí se ve es que, digamos, obviamente el empleo informal es mucho más flexible y se ve un impacto mucho más fuerte, digamos. La definición de empleo informal es que precisamente no está, o bueno, uno de los elementos más importantes es que no está inscrito con contratos regulados por la ley, ¿no? Entonces, son mucho más flexibles y ahí se ve claramente un impacto mucho más fuerte, ¿no? Entonces, es posible que sí la flexibilidad laboral tenga como un impacto en este momento, pero no es porque haya cambiado con respecto a la flexibilidad que tenemos, haya cambiado con respecto al pasado, sino más bien es, digamos, como la característica particular de esta crisis, ¿no? ¿Qué impactos va a tener esto en el futuro? Pues creo que por ahí se mencionaba la posibilidad también como de
empleos, digamos, más así como ahora los profesores que estamos dando clase desde casa, en muchos casos, ¿no? Que a lo mejor estas tecnologías o, digamos, creo que hemos visto en los mercados financieros que han subido las acciones de esta empresa, ¿no? En la plataforma en la que estamos, a lo mejor es posible que vayamos a tener, digamos, una mayor flexibilidad como en términos técnicos, no sé si tantos y regulatorios, digamos, de prestaciones, de duración de contratos en ese sentido, pero a lo mejor la posibilidad de una flexibilidad más como en el espacio donde se desarrolla la actividad. Es posible que para algunas ocupaciones sí vaya a ser como que esta crisis a lo mejor vaya a implicar un cambio en ese sentido. En otras cuestiones no estoy seguro, digamos, de flexibilidad de contratos y ese tipo de cosas, de despido y otras cuestiones. No estoy seguro que va a tener impacto, ¿no? A lo mejor sí se van a desarrollar como más trabajo en casa y otro tipo de cuestiones técnicas para trabajar. Muchas gracias, doctor. Doctor Ariel, doctor Miguel, doctora Sandra, en todo caso también algunas preguntas las están poniendo en el chat. Yo las voy a ir leyendo, pero por si hay alguna cosa que no se me entienda, o pueden ustedes irlas leyendo también para que puedan consultar bien a bien la pregunta. Esta pregunta es de Axel González, es para el doctor Ariel Vázquez. ¿Qué políticas públicas considera puedan ser más eficientes para mitigar el desempleo en el sector agropecuario? Sí, claro. Interesante pregunta. Recuerden que las políticas públicas son estrategias o acciones para que pueden ser generadas desde la ciudadanía con la participación de los actores, incluyendo el gobierno, ¿sí? Entonces, digamos, deben ser de abajo hacia arriba. Y entonces, ¿qué políticas públicas yo las clasificaría? Por ejemplo, desde aquellas zonas rurales muy marginadas y vulnerables, donde inclusive todavía tienen en algunas de ellas el intercambio de trueque, porque intercambian mercancías de alguna manera no formal, ni tampoco se encuentran los bandos de policía y buen gobierno, digamos, este tipo de organización. Estoy hablando de los niveles más bajos, de los niveles de zonas rurales marginadas, donde el trueque es la única forma de intercambio. Pues desde esas políticas públicas, el fortalecimiento, la regulación, la agricultura por contrato, que es fundamental. En México no tenemos bolsas agropecuarias, como la bolsa de commodities en la bolsa de Chicago, de Kansas o Minneapolis. Entonces, existe siempre, es toda la historia, siempre es toda la historia. Tenemos varios proyectos en el Centro de Investigación y Asistencia de Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, en el consorcio de ADESUR, que es un centro de investigación que se concentra ya, hay muchos en el país, pero ahí participa el CETEC en particular, tiene más, participa más. La historia de los productores se repite, los actores son distintos, los márgenes de comercialización son muy bajos, no cuentan con las capacidades y la información para el intercambio. Las economías de escala son muy pequeñas y no compiten con los grandes volúmenes. Existe una desorganización y los sistemas productos no están concatenados de manera ordenada y que sea eficiente. Entonces, creo que hay muchos aristas y las clasificaría también desde los diferentes eslabones de la producción, de la cadena de valor, desde donde participan los proveedores, productores, comercializadores, transportistas, industriales, hasta también políticas del consumidor, porque también hay que educar al consumidor y sembrar esta conciencia de que tenemos que consumir lo mexicano. Entiendo que detrás de toda esta parte económica liberal, pues está el tema de ganar dinero. Entonces, un producto de calidad se vende donde se paga mejor. Y pareciera que estamos alimentando al mundo con productos de calidad a costa de quedarnos con lo menos peor, por llamarlo así, para el consumo de nosotros. Entonces tenemos que educarnos. También necesitamos una política de consumo, donde tengamos mayor información también nosotros como consumidores de qué productos y qué estamos consumiendo. Al final de cuentas es un producto básico que necesitamos. Y finalmente terminaría con algo súper importante, una política pública de innovación, transferencia de tecnología, de que la ciencia le sirva a la gente, de que realmente los proyectos de investigación sean aplicados para solucionar problemas
y no tanto como para bajar un recurso y publicaciones y etcétera, etcétera, sin resolver problemas. Entonces creo que también debemos enfocarnos y deben de focalizarse los recursos porque son escasos y cada proyecto debe solucionar problemas reales, con soluciones reales también en localidades donde no se deben tratar igual a los desiguales. Hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Miguel Lázaro y es para el doctor Lara Lara. Mi pregunta es, ¿en qué ramas económicas podrían absorber la mayor parte de la PEA posterior a la etapa de pandemia en México? Bueno, hola Miguel. Sí, por ahí recuerdo que estuvimos una época ahí en el Colegio de Tlaxcala, Miguel como alumno, y ahora ya parte de la planta docente de la institución. Pues es una pregunta que yo creo que también esta crisis es diferente, ¿no? En el sentido de que hay sectores que van a estar como cerrados más tiempo, si uno ve como estas cuestiones del semáforo que tienen para ir abriendo las actividades económicas, ¿no? Entonces, es posible que algunas actividades económicas vayan abriendo más rápido que otras, ¿no? Entonces empezarán a absorber cierta parte de la población. También yo creo que es posible que el desempleo crezca más, ¿no? O sea, ahorita la gente pues no está buscando trabajo porque pues básicamente como que hay todo esto de distanciamiento social, ¿no? Entonces no es un momento propicio para esas cosas, pero es posible que el verdadero efecto en el desempleo lo vayamos a ver, digamos, ya cuando se hayan abierto como que casi todas las actividades, digamos, no sé, esperemos con suerte como en agosto o algo así, ¿no? Entonces ahí vamos a ver ya, digamos, el tamaño del monstruo que va a generar el desempleo esto. Obviamente, digamos, esta parte del comercio informal y estas actividades informales, pues generalmente absorben mucho empleo, ¿no? Es posible, digamos, que el tamaño del mercado vaya a ser menor para ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor va a ser menos productivo ese empleo, pero es muy probable que, digamos, vaya a absorber una parte importante de la población, ¿no? México, Latinoamérica, pues, se caracterizan por esto, digamos, de que hay un empleo informal muy importante que, como decíamos hace un momento, es muy flexible, ¿no? Entonces absorbe, así como un montón de gente sale, puede entrar un montón de gente, pero digamos no es precisamente un empleo de mucha productividad, ¿no? Entonces es posible que las familias a lo mejor para buscar estos ingresos, pues se metan a estas actividades de comercio y algunas otras actividades informales, ¿no? Si el empleo formal no recupera la parte que también perdió, ¿no? Entonces, creo que es adivinar mucho, pero yo sí creo que en agosto vamos a ver una tasa de desempleo mayor que la que estamos viendo en abril, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido nos recuperemos? Como que eso, no quiero hacer un pronóstico muy aventurado porque realmente es difícil hacerlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Axel González, es para la doctora Sandra. ¿Realmente considera eficiente el programa Hoy No Circula como medida para mitigar la contaminación del aire? No, pues tal como traté de explicar un poco antes, pero tal vez no fui lo suficientemente clara, tal como está diseñado en este momento, el programa Hoy No Circula no ha ayudado a mitigar la contaminación ambiental del aire porque no genera los incentivos correctos en las personas. Entonces, en el largo plazo, no ayuda a disminuir la contaminación. Lo que sí ayuda es cuando se implementa el programa Hoy No Circula de manera inesperada, que esto es lo que pasa cuando ocurre una contingencia ambiental en la Ciudad de México. Si la población general no está dándole seguimiento a la concentración de contaminantes, es difícil que puedan predecir cuándo va a ocurrir una contingencia ambiental. Y cuando hay una contingencia ambiental, incrementan las restricciones de la circulación. Entonces se amplía el programa Hoy No Circula, pero es únicamente en el corto plazo, durante unos días. Entonces, este tipo de experimentos, que eso es lo que hago en mi investigación, nos puede dar una idea de qué pasaría si de verdad retiráramos a esos coches que queremos retirar con el Hoy No Circula de circular, vale la pena la redundancia, pero en el largo plazo
el programa Hoy No Circula no está logrando eso porque solo genera que la gente se compre un segundo coche aún más sucio, que genera más contaminación, y entonces lo que ha pasado es que el parque vehicular de la Ciudad de México ha aumentado muchísimo y ha estado fuera de control, y entonces no se ha logrado disminuir ni el tráfico ni la contaminación implementando el programa Hoy No Circula. Muchas gracias, doctora. Gracias. Perdón, compañeras, quisiera aquí intervenir con una pregunta porque está muy relacionada, y ahorita damos paso a la siguiente. Doctora Sandra, justamente en Puebla se implementó, no se había implementado, hasta apenas ahora con la pandemia se implementó este programa del Hoy No Circula. Y bueno, existe la hipótesis de que dio un efecto negativo en términos de los contagios. Lo que se quería era prevenir que la gente saliera, ¿no? Y lo que sucedió es que la gente siguió saliendo, utilizaba el medio de transporte público y bueno, pues al haber más contacto, se tiene la hipótesis de que hubo más contagios. Eso lo digo porque no estrictamente, creo yo, como no estábamos acostumbrados, aquí no estrictamente creo que hubo la estrategia de utilizar un segundo auto, sino sí se utilizó el transporte normal. ¿Ahí usted cómo vería esta situación? Es decir, Claro, en términos... Sí. es justo lo que veo, por ejemplo, en las contingencias que son inesperadas. Entonces, lo que yo observo es que los días en los que hay contingencias ambientales sube muchísimo el uso de el transporte público, metro, metrobús y bicicletas. Entonces, sí creo que para la pandemia pudiera haber tenido un efecto de ese estilo, porque, por ejemplo, para las contingencias ambientales, tengo la hipótesis de que, por ejemplo, uno cuando va en el coche está menos expuesto a la contaminación ambiental, sobre todo si usas aire acondicionado, que cuando uno va en bici, por ejemplo, o caminando, si la ciudad está muy contaminada. O hay papers que encuentran que, por ejemplo, estar esperando en la estación de camiones es una fuente de exposición muy alta a contaminación, que estén pasando y pasando y pasando camiones súper contaminantes y tengan que estar ahí las personas esperando. Entonces, los efectos en algunos variables de salud de las contingencias ambientales son medio ambiguos, y creo que podría ser, me falta trabajar más en esto, pero podría ser por este efecto que cuando haces que la gente cambie de modo de transporte, se cambia a modos de transporte más, que los exponen más, ya sea a la contaminación ambiental, en el caso de mi investigación, o a los contagios. Entonces, claro que en el caso del coronavirus es muy, muy, muy claro que este tipo de políticas que restringen el uso del automóvil tendrían que estar acompañadas de políticas que reduzcan los incentivos a salir de su casa. Yo era partidaria de paquetes de rescate económico mucho más fuertes, de transferencias a los hogares mucho más fuertes, para que la gente no tuviera que salir de la casa, y entonces se recibiera ese mensaje de, ok, no puedes usar tu coche, pero además no tienes que usarlo, ¿no? Y en el caso de las contingencias, pero también del coronavirus, también reforzar los mensajes de salud pública, de por qué se está restringiendo y de qué es de lo que te están tratando de proteger. Pero definitivamente en el caso de la pandemia, sin apoyos directos a los hogares ni programas de rescate económico más ambiciosos, definitivamente creo que pues es muy, muy probable que la gente que tiene que vivir de un ingreso, que vive al día o a la semana, tenga que realizar simplemente cambiar su modo de transporte y seguir trabajando tal como antes. Muchas gracias, Gracias por doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Ariel. ¿Cómo se pueden aplicar las políticas públicas con cuestiones de sustentabilidad y soberanía alimentaria ante la situación actual? Ok, gracias por la pregunta, Miriam. Es muy interesante, y además ahora en tiempos de que uno de los graves problemas aunados a la salud es la inseguridad alimentaria.
particularmente porque no está accesible, porque se han roto las cadenas logísticas, porque existen altos costos de transacción en la movilización y en la producción. Creo que aplicar las políticas públicas es importante tener un marco de referencia. En este sentido, si estás haciendo o trabajando algo sobre ello, yo te recomendaría el documento de Eugene Bardash de los 8 pasos de las políticas públicas como un contexto general, y sobre todo también la metodología del marco lógico de la Comisión Económica para América Latina del Banco Mundial. Focaliza los estudios de una forma estructurada. Ahora, en términos de sustentabilidad y soberanía alimentaria, pues en principio creo que tiene que ver con un tema de voluntad. México es uno de los países que más importa granos, productos básicos, para abastecer la demanda nacional. Si realmente, yo me iría todavía un poco más arriba, para poder aplicar buenas políticas públicas, tenemos que tener un consenso que la soberanía alimentaria es un tema de seguridad nacional. Mientras no tengamos ese rango constitucional, que la soberanía alimentaria sea elevado a rango constitucional, que realmente podemos y tenemos las capacidades y la infraestructura productiva para hacerlo, vamos a estar pensando en que podemos siempre importar productos porque son precios más baratos, porque pueden o no estar subsidiados, por múltiples razones, simplemente porque la producción nacional no es competitiva. Otro elemento de la aplicación de las políticas públicas es el tema de sustentabilidad. Si lo vemos por el tema es que hay el tema de la sostenibilidad y sustentabilidad. Pero por un lado tenemos que reducir costos y tenemos que elevar los márgenes de comercialización de los pequeños productores. Mientras existan muchos eslabones intermediarios, la mayor parte de los apoyos, subsidios van para este otro sector que no tiene que ver con el sector productivo. Porque generalmente los que ganan son los intermediarios, los industriales y los comercializadores. Es momento que los pequeños productores se empoderen. Y estoy de acuerdo que si nada más se dedican a producir y es su única actividad está bien, pero también deben de incorporar innovaciones y valor agregado a sus productos, siempre considerando el medio ambiente como un recurso limitado y generalmente que no regresa en el corto plazo a su momento, digamos, de desarrollo para las siguientes generaciones. Y por otro lado, el tema de la sostenibilidad también no solamente ambiental, sino también social, económica y cultural. Tenemos muchos productos nacionales con alto valor de mexicanidad, por llamarlo así, que no están valorizados. Preferimos un producto que no sea criollo, no sé porque no sea criollo. Preferimos un producto que venga con unas siglas de otro idioma que el nacional. Y tenemos muchos temas ahí y que también podemos apoyar, pero desde la perspectiva del consumo. O sea, una política pública también para apoyar la soberanía alimentaria es consumir lo que se produce en México y valorizarlo. Y por otro lado, ya para finalizar, considero también que los que están tomando decisiones generen sus propias estrategias heterogéneas y multifactoriales que existen en el país. Y voy a hacer un paréntesis, miren, cuando medimos la pobreza, tenemos la pobreza que genera CONAPO, que es el índice de marginación. Tenemos la pobreza que genera Coneval. Tenemos la pobreza que genera la Ley de Coordinación Fiscal para la Distribución del Ramo 033. Tenemos el IDH y tenemos tantos indicadores que al final son tan macroeconómicos que no saben y focalizan, o sea, en un mismo territorio, en una misma localidad, en una misma colonia, se puede estar catalogada como no marginada, cuando puede haber familias marginadas. Entonces, ya de entrada, nuestros patrones, con lo que siempre hemos estado haciendo las políticas agropecuarias, es bajo una medición global, macroeconómica, a partir de informar. Ahora sí, me voy a aventar para arriba un poco de donde me va a salpicar, donde los tecnócratas, donde los modelos, donde los indicadores son a partir de números, cuando debemos de sensibilizarnos, donde detrás de esos números hay personas, hay familias, hay hogares que están sufriendo por alimentación. Y creo que eso lo debemos de focalizar. Cuando estudié en Santiago de Chile,
en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la maestría de Política Pública, me di cuenta que allá, por ejemplo, tienen modelos de Dinamarca y de otros países donde focalizan los programas. Son programas focalizados, son políticas focalizadas. En México las políticas son universales. No importa cómo venga, a quién salpiquen. Son generales sin establecer la puntería de que los recursos son escasos y debemos darles a quien realmente necesita. Entonces creo que por ahí debe de partir, desde que la soberanía alimentaria debe ser un aspecto de seguridad nacional, para que entonces podamos todos avanzar como el tema de la seguridad, como el tema de la salud, como el tema de la educación, que son temas nacionales, porque luego también entre las entidades federativas, entre los gobiernos locales, le dicen, es que eso es competencia federal. Y luego el Estado puede decir, eso es competencia del municipio. El municipio dice, yo no tengo los recursos, es competencia del Estado. Y ahí se la llevan. Y mientras haya ese hueco, así en todos los ámbitos vamos a estar como que a ver a quién le tocó la bolita. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, Miriam Favela, quien hizo la pregunta, dice que si puede volver a repetir la bibliografía. Por supuesto, Eugen Bardash. Es un librito muy bueno, Los 8 pasos de las políticas públicas. Obviamente puedes encontrar Woodrow Wilson, Peter de León, y todos, digamos, desde los creadores de este paradigma, pero yo te recomiendo Eugen Bardash y lo apliques a tu trabajo de estudio, pero paralelamente aplica la metodología del marco lógico desarrollada por la Comisión Económica para América Latina. Esta metodología la utilizan el PNUD, CEPAL, la FAO, etcétera, inclusive para la gestión de recursos públicos, sociales, porque lleva una estructura muy ordenada de lo que quieres hacer, cuándo lo vas a hacer, qué recursos, cómo, en qué momento, tiempos, etcétera. Y te va organizando, por eso se llama matriz del marco lógico. De manera lógica te va organizando tu estudio. Muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Lara, una pregunta. Tenemos el trade-off, ¿no? Desgraciadamente, también lo tenemos que ver así de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Regresamos? Muchos estados ya están para regresar. Evidentemente, esto puede tener efectos en la transmisión del virus. Una opción que se ha mencionado es precisamente lo del trabajo en casa. Más allá de poder decir si es adecuado regresar o no, porque esa pregunta quizá no es apropiada en este momento, pero ¿hasta qué punto usted considera que el país tiene digamos, la capacidad de poder generar trabajo en casa? Que probablemente podría permitir regresar a ciertas actividades sin tener este problema del contagio. Bien, ahora no recuerdo la referencia, pero por ahí creo que alguien hizo esos cálculos, al menos en Twitter por ahí vi algunos intentos de hacer ese tipo de cálculos. Y creo que encontraban, si mal no recuerdo el número, que a diferencia de otros países, digamos, nuestra estructura de empleo no permite tanto que se lleve a cabo en casa. Solamente creo que el 20% o algo así se puede, o digamos, tiene condiciones para poderse llevar a cabo en casa. O sea, otras actividades realmente no tienen esta posibilidad, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor, creo que algunas de nuestras universidades nos han anunciado que a lo mejor podemos reiniciar en línea, o sea, a lo mejor nuestra ocupación, digamos, se presta a que, digamos, de alguna manera podamos seguir trabajando desde casa, pero al parecer hay como una alta proporción de empleos que realmente no hay actualmente las condiciones técnicas para llevarlos a cabo de esa manera, ¿no? Entonces es posible que quizá algunas ocupaciones sí puedan hacerlo, pero son relativamente una proporción menor de todo el empleo, ¿no? Entonces sí, para el resto de la actividad económica, pues sí hay esta presión, este trade-off que tú dices, ¿no? Entonces, máxime, digamos, que no hubo como un programa así muy fuerte de transferencias, ni focalizadas, ni no focalizadas, para de modo que la gente pudiera mantenerse en casa, ¿no? Entonces, de no haber este tipo de políticas, de no implementarse, pues sí va a estar la presión muy fuerte. Yo he visto por ahí noticias de pequeñas manifestaciones por ahí en ciudades, que los comerciantes de tal mercado presionan al municipio, o sea, va a haber una presión muy fuerte en caso de que no, o como ha ocurrido, pues
no se llevaron a cabo como transferencias para poder mantener a la gente en casa. Entonces, que creo que sí se pudo o se puede incluso todavía hacer un poco más al respecto. Muchas gracias, doctor. Pues, compañeras, compañeros, no sé si haya alguna otra pregunta. Hemos llegado, bueno, al límite establecido para el foro. Yo creo que ha sido un foro que nos ha ayudado mucho, nos ha enseñado mucho, nos ha enriquecido. De verdad, les agradezco mucho a los 3 participantes por su tiempo, por su esfuerzo, por su solidaridad con los estudiantes de la Facultad de Economía de la UAP. Y bueno, pues no me resta más que agradecer al doctor Ariel Vázquez Vázquez por su participación. Muchas gracias, doctor. Gracias a la doctora. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias a la doctora Sandra Aguilar Gómez por su participación. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias al doctor Jaime Lara Lara por esta participación. De verdad, fue un placer que estuvieran los 3 con nosotros. Gracias, doctor Jaime. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la atención. Pues muchas gracias a todos, compañeras, compañeros. Pues ya saben, de todos modos, la contingencia sigue. Hay que mantener las previsiones correspondientes. Y bueno, pues es una situación difícil, pero pues hay que afrontarla con ánimo. Entonces, pues hay que mantener el ánimo arriba y adelante a seguir con nuestras actividades. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y estamos en contacto. Bonito día, hasta pronto. Gracias, Gracias. cuídense. Hasta luego. Adiós. Bye, bye.